Hola queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos aquí un día más preparados para tener otro estudio bíblico. Tratamos de que cada día podamos vernos, estar ahí. Hoy es lunes y son las 8 de la tarde y estamos una vez más pues para volver a tener otro estudio bíblico. Seguimos perseverando en todas las cosas que son de Dios y una de ellas muy importante, crucial, primordial es el estudio de la palabra. Y hoy nos volvemos al libro de Génesis. Vamos a seguir en el capítulo 2 y vamos a hablar de un tema muy interesante que es la creación de la mujer. Imagínate, es uno de esos temas trascendentales que se han hecho también, se han contado muchas historias. Bueno, ahora después hablamos. Pero antes que nada vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que nos dirija en este tiempo de estudio bíblico y de esa forma pues ya nos confiamos al Señor y podemos comenzar este tiempo de estudio. Vamos a orar. Señor, gracias, muchas gracias porque Tú nos has traído hasta aquí, hasta este momento, hasta este lugar y ahora poder abrir Tu palabra y hablar de ella, Señor, es algo que nos puede parecer así como muy sencillo, muy simple, muy cotidiano, pero la verdad es que yo te pido que nos traigas conciencia, que traigas a cada uno de mis hermanos conocimiento, conciencia de lo que significa hacer esto, abrir Tu palabra para escuchar tu voz. Quizás podemos perder un poco la visión tan grande que esto significa, incluso cuando hablamos contigo así ahora, como ahora, venir y hablarte, tratarte de tú, así como si es algo que a mí a veces me bloquea, me deja un poco como desconcertado porque siento ese temor reverente ante Tu grandeza. Y si me acerco a Ti, Señor, hablándote así, es porque reconozco que en Tu misericordia nos has dado el privilegio de llamarte Padre, que es solamente a través del sacrificio de Jesús, únicamente es gracias a ese sacrificio que tenemos esta entrada a Tu presencia y podemos hablarte así, en el nombre de Jesús. Qué privilegio, qué grandeza, pero te pido que nos des conciencia para que ninguno de Tus hijos pierda el sentido de lo que esto representa, de la grandeza que representa hablarte y también hablar de Tu palabra, escuchar Tu voz a través de Tu palabra. Este es un momento eterno, es un momento que tiene que ver con Tu reino y con la obra que Tú haces en nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a entender, guíanos a toda Tu verdad. Trae ese conocimiento, Señor, que necesitamos tener, pero también esa comunión contigo al escuchar Tu palabra, Tu voz. Háblanos como cada uno necesite escucharlo. También Te doy gracias por mis hermanos, cada uno de los que escuchen este estudio bíblico. Te doy gracias por ellos, por sus vidas, su testimonio, su intención de buscarte y servirte. Úsalos y llénalos, Señor, con todo Tu conocimiento, Tu sabiduría, Tu amor, Tu presencia en sus vidas. Gracias y Te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, pues aquí estamos un día más, después de un fin de semana muy intenso con la visita de los hermanos de DT Project. Ya están todos en casa, hemos hablado hace poquito, había un poco ahí de duda porque a consecuencia del volcán de La Palma, de las Islas Canarias, ellos están en la isla de Tenerife, y a consecuencia del volcán y las nubes de cenizas y eso, pues se habían suspendido algunos vuelos y bromeábamos con ellos diciendo, bueno, mira, si os suspenden el vuelo os tenéis que quedar por aquí unos cuantos días más, ¿no? Era la ilusión de que se quedaran más, pero no se suspendieron los vuelos. Han regresado. Esta tarde ya hablé con David y los hermanos allí, me mandaron alguna foto y para que viese que ya están en casa, así que un abrazo fuerte para todos los hermanos y todo de mucha bendición, el testimonio de Bella y tantas cosas que hemos podido compartir este fin de semana.
Pero Dios sigue ahí obrando. Hoy es lunes y no porque sea lunes es un día menos importante. Todos los días de la semana son del Señor, son especiales. Este es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Pues Dios tiene cosas en él para nosotros. Por eso cada día venimos, abrimos su palabra. Hoy vamos a continuar en el libro de Génesis, capítulo 2, del versículo 18 al 25. Y vamos a tratar uno de esos temas que a muchos predicadores no les gusta, porque piensan que es como meterse en problemas, la creación de la mujer. Hablar de la creación de la mujer, complicado ahí. Los movimientos feministas pueden estar ahí en contra de esa postura bíblica, pero vamos a ver que en ningún caso, al contrario, todo lo contrario, no hay ninguna discriminación en cuanto a la creación de la mujer. No, es lo contrario, como vamos a ver hoy. La Biblia se va a tomar una porción muy especial en el relato de la creación para explicar la creación de la mujer. Así que, cosa que no ha hecho con el hombre, porque el hombre hasta ahora es un término genérico, porque se habla de Adán, y aunque para nosotros Adán es el hombre, el varón, y Eva es la mujer, la hembra, pero es que en todo este relato bíblico la palabra Adán es una palabra hebrea que literalmente significa hombre. Y habla del concepto de humanidad, porque cuando dice en el capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, y dice, e hizo Dios, versículo siguiente, al hombre, varón y hembra los creó. Varón y hembra, el hombre es el concepto humano, así que aquí en la descripción de la creación de la mujer, lo que se está haciendo es un énfasis en la mujer más que en el hombre. Pero bueno, vamos a ir viendo todo eso así por pasos. También se han hecho muchos chistes sobre estas cosas. Están las dos versiones. Los hombres dicen, Dios primero creó al hombre porque de esa forma le dio la oportunidad de hablar y tener un tiempo de tranquilidad. Eso dicen los hombres. Yo me pongo neutro, no digo ni una cosa ni otra. Pero desde el punto de vista de las mujeres, pues dicen, no, lo que pasa es que primero Dios hizo el borrador. Y ya cuando vio los defectos y eso, entonces hizo a la mujer, ya hizo lo perfecto. Bueno, y así podríamos seguir, ¿eh? Hay muchos chistes relacionados con esto, de la creación del hombre y la mujer. Pero ahora nos metemos de lleno en el estudio, ahora lo vamos a ver. Antes déjame que dé un repasito aquí en el chat en directo, a ver qué habéis escrito por aquí esta tarde. Yoli y Gaby, buenas tardes, están saludando los hermanos, bendiciones también para vosotros. Miriam, buenas noches, bendiciones. Paco, Rosario, bendiciones también para vosotros, bienvenidos, buenas noches. Juan Bermudo, bienvenido, gracia y paz también para ti. Benito, buenas noches. Luz Bañuelas, buenas tardes, Luz. Desde México, Carmen, buenas tardes, Carmen, gracia y paz para ti también. María Luisa desde Francia, buenas noches, María Luisa. Ana Rita, bendiciones. Juan Vázquez, buenas tardes, Juan, bendiciones. Linda Sal, buenas tardes, Linda. Linda, ahora se me fue de la cabeza desde Ecuador. ¿Está Linda? No. México también, México creo. Y ahora se me fue de la cabeza. Me perdonáis que a veces las cosas se me van por allá. Y Beatriz, buenas noches, Beatriz, bienvenida. Dios te bendiga. Bienvenidos a todos, todos los demás que están conectados, todos los que ven el estudio en diferido. Un abrazo para todos. Deseo lo mejor para vuestras vidas, lo mejor que viene de Dios para cada uno de vosotros. Y vamos a leer en primer lugar este pasaje de Génesis 2, 18 hasta el 25, desde México. ¿Ves? Corregí. Pensé Ecuador, no, y después pensé, no, es México. Saúl, bienvenido Saúl. Dios te bendiga, hemos orado por ti después de tu tiempo en el hospital. Nos alegra saber que estás bien y ahora pues toca acercarse al Señor y dejar que Dios esté ahí obrando en tu vida. Leemos Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien, este es el relato de la creación de la mujer y de la institución del matrimonio. Hoy vamos a hablar de la creación de la mujer. El próximo día hablaremos de la institución del matrimonio, la familia. Y en cuanto a la creación de la mujer, bueno, resalta la primera frase que se dice en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Algunos han pensado que el versículo tenía que haber terminado diciendo no es bueno que el hombre esté solo, pero más vale solo que mal acompañado. Algunos piensan que tenía que poner eso el versículo. Bueno, es broma. Bueno, no es broma, algunos lo piensan realmente, pero para mí es broma, ¿no? De hecho, bueno, eso sí es una realidad. En nuestras vidas es buena la compañía. Lo que queda manifiesto en este texto es que la soledad, como algo permanente, no es bueno para el hombre. Pero evidentemente el mejor solo que mal acompañado es un refrán que se ha creado en la lengua castellana, que representa, quiere decir que, bueno, mira qué personas son las que te rodean, mira qué personas son las que son tu compañía. Claro, evidentemente eso implica quién es tu esposa, pero también quién es tu esposo, con quién te vas a casar. Los jóvenes que aún están decidiendo con quién van a compartir sus vidas. De eso hablaremos más el próximo día, el matrimonio, la institución de la familia. Pero va en las dos direcciones. Las malas compañías pueden ser en malas decisiones de con quién quieres compartir tu vida, sea hombre o mujer, pero también con tus amigos, quién es tu ambiente donde tú te muevas, evidentemente. Pero aquí se habla de un principio, más allá después de analizar esa situación, el principio es este, que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso el hombre es un ser social, vivimos en comunidad, hacemos las cosas en comunidad. Creamos ciudades, trabajamos en empresas donde coexistimos, colaboramos, estamos haciendo partícipes de las mismas cosas, establecemos comunidades de vecinos, asociaciones de padres. La iglesia es otra de las formas en las que Dios nos ha puesto para que no nos sintamos solos, formemos parte de esa comunidad de personas que creen como nosotros y por lo tanto ocurrió algo espiritual, algo milagroso, y es que formamos parte de una unión que en el mundo no se da de otra forma. Ahora estamos unidos en un mismo espíritu por la misma fe en Jesucristo, y de tal forma que se utilizan esas metáforas en la Biblia para ilustrar lo que eso representa, y se nos dice que somos un edificio, todos piedras vivas, se nos dice que somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, del cual la cabeza es Cristo, se nos dice que somos una familia, la familia de Dios. Así se habla de la iglesia, y todo eso es porque Dios diseñó al ser humano, Dios creó al hombre con esta idea de que el hombre, para sentirse completo, lleno, realizado, pleno, no puede vivir en soledad. Aunque la soledad pueda ser buena puntualmente, o sea, en un momento determinado, uno puede decir, no, yo a veces necesito un tiempo para estar a solas. Claro, no estamos hablando de eso, eso puede ocurrir. De hecho, tiene que haber momentos de soledad, o no tanta soledad individual, pero para estar en comunión con Dios, entonces ya no es soledad. Pero sí, tiempos también puede haber para estar a solas en la reflexión, pero esos son paréntesis en el día a día.
Lo que aquí dice que no es bueno es que tú vivas solo, aislado del resto de las personas. Cuando una persona no se relaciona con nadie, cuando una persona no tiene amigos, no está en el contexto de una familia, no está involucrado en una iglesia, una persona que está totalmente sola, no está bien, le faltan cosas. Y de hecho hay trastornos de personalidad que surgen ahí. En la soledad se manifiestan y se desarrollan trastornos en la personalidad, demostrando una vez más que la Biblia tiene razón. Y cuando la Biblia decía no es bueno que el hombre esté solo, pues eso es la verdad, esa es la realidad que después el día a día se puede comprobar. De ahí que, por un lado, siempre tienes que procurar formar parte de eso. Como cristianos no puede haber cristianismo individual, no puede haber cristianismo solitario. Si crees en Cristo, tienes que involucrarte en la iglesia. La Biblia dice que Cristo es quien edifica su iglesia. El Espíritu Santo opera dentro de la iglesia. Los creyentes crecen y se desarrollan dentro de la iglesia, porque no podemos hacerlo solos. Y si tú ya estás involucrado, formas parte de una familia, tienes tu núcleo de amigos, estás dentro de una iglesia, también tienes que ser sensible a observar a tu alrededor. Porque, ¿sabes? Alrededor nuestro hay muchas personas que están solas. Hay muchas personas que se sienten solas. Y cuando yo veo a alguien que está lleno de soledad, tengo que acercarme a él y ofrecerle mi compañía. Le tienes que ofrecer tu amistad. Hay personas que en episodios de su vida se pueden llegar a sentir solos. Entonces la palabra de Dios nos llama a tender la mano, a abrir puentes, a establecer esa relación que solo tu presencia a veces, solo el saber escuchar a otro es suficiente para ayudar. A lo mejor ni siquiera tienes que ser un sabio para dar buenos consejos, solamente que la persona sepa que no está sola, que tú estás a su lado. Eso es muy importante. La creación de la mujer. La palabra mujer es una palabra hebrea que se pronuncia así, insa, te lo voy a deletrear para los que tomáis nota, porque es un poco así complicado por la pronunciación. Es I-S-H-S-H-A. Isa. Esa palabra se traduce mujer, pero la traducción literal del hebreo vendría a ser eso, varona, hembra, o sea, la parte femenina. Eso es lo que significa esta palabra, mujer. La creación de la mujer, como hemos dicho antes, ocupa un papel significativo en la Biblia y privilegiado. O sea, lo que estamos viendo, lo que hemos leído, es que Dios no crea de pronto así a la mujer como el resto de las cosas. Nota que hasta ahora la creación solamente se detuvo en la creación del hombre para explicarnos que el hombre fue creado de los mismos elementos que están en la tierra, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que Dios cuando creó al hombre y formó su cuerpo de esos elementos de la tierra, los elementos químicos, entonces sopló aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Pero es que, claro, en esa narración que la Biblia se toma en particular, Dios habla en el principio, creó de los cielos y la tierra, Dios separó las aguas, Dios hizo, y no entra en demasiado detalle, pero es cuando llega la creación del hombre. Pero recuerda que todo esto es genérico, o sea, ahí está incluida la mujer. Cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza lo creó, varón y hembra los creó. Cuando hay Génesis en la creación se para explicar estos aspectos de la creación del hombre, ahí está incluida la mujer. Cuando habla de la creación del hombre y formó su cuerpo y tal, bueno, quizás eso ya sí lo asociamos más directamente al varón, pero tiene que ver también con la mujer, porque la mujer va a ser creada ya de lo que está hecho. O sea, no es que Dios creó al hombre, le dio un cuerpo, lo formó el cuerpo de los elementos de la tierra, le sopló el aliento de vida, después hizo lo mismo de la mujer. No, el cuerpo ya está creado. Ahora, de ese cuerpo
salen los dos sexos, varón y hembra. Pero en la creación de la mujer, la Biblia aún se detiene a explicar principios, razones, otras cuestiones. O sea, esa idea de que algunas mujeres tienen, sobre todo pues estos movimientos feministas, que siempre ven en cualquier explicación, en cualquier razonamiento, siempre ven que la mujer está en desventaja, siempre ven que se abusa de la mujer, la supremacía del hombre sobre la mujer, todo esto. Bueno, a veces no. A veces es que vienes ya sugestionado, vienes ya con prejuicios a según qué cosas y ya ves lo que no hay. En este relato, algunas mujeres pueden ver desventaja, pueden ver que la mujer está por debajo del hombre porque Dios primero crea al hombre. No es bueno que el hombre esté solo, hagamos una ayuda idónea para él. ¿Qué pasa? Que Dios hizo a la mujer para sirvienta del hombre y ya estas mujeres lo ven desde esa perspectiva, pero no dice eso el relato del Génesis. Aquí la Biblia no dice que Dios creó a la mujer para que sirviese al hombre. No dice que fue creada porque el hombre tenía una necesidad. No, la necesidad es mutua. O sea, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, te vuelvo a decir, la palabra hombre ahí es Adán. No es bueno que el Adán, porque Adán significa hombre. O sea, ni siquiera Dios le puso al hombre un nombre. Yo quiero que te des cuenta de esos detalles. Seríamos los hombres los que nos teníamos que sentir discriminados. Vale, la Biblia se toma un tiempo para explicar la creación de la mujer, se le da un nombre, llamó su nombre Eva, pero resulta que el hombre, porque tú ves las diferencias en la traducción de Reina Valera, pero si tú lees en hebreo, cuando dice aquí, y dijo Dios, no es bueno que el hombre, aquí pone hombre, pero en el texto original dice Adán, no es bueno que el Adán, cuando dice y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra, dice y creó Dios al Adán, porque Adán significa hombre. Y cuando habla de hombre, es el concepto de humanidad, es el concepto de la raza humana que incluye hombre y mujer. Así que no se toma en la Biblia un momento muy especial para hablar de cómo Dios crea al varón, pero sí cómo Dios crea a la hembra. Los conceptos relacionados con la creación del varón implican a los dos, pero cuando habla de la creación de la hembra se toma un tiempo especial para hablar de otras cosas. Entonces, no hay discriminación en el relato bíblico de la creación. Cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿el hombre quién? Adán. ¿Quién es Adán? Es el hombre, es el concepto hombre, hombre y mujer. Después, claro, va a adquirir su personalidad, porque vemos a Adán en diferencia con Eva. Entonces tenemos un hombre y una mujer, un varón y una hembra. El lenguaje en el hebreo es más complejo. Nosotros ya distinguimos. Adán, ¿quién fue Adán? El primer hombre. Pero la palabra Adán significa hombre genérico. Entonces, después sí, Adán toma ya su personalidad en distinción con Eva. Está Adán y está Eva y tal. Pero cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, se refiere a Adán y se refiere a Eva. O sea, lo que quiere decir el relato bíblico es que Dios nos crea para que en la diferencia del sexo, de la personalidad del varón y de la hembra, nos complementemos, nos ayudemos. Vamos a ir hablando de todo eso durante el estudio. La creación de la mujer ocupa un lugar privilegiado, muy significativo aquí en la Escritura. No es creada de repente, ¿no? Aparece como un acto deliberado de Dios. O sea, dentro del concepto soledad aparece la mujer. O sea, dice que no es bueno para el ser humano estar solo. Voy a hacer al ser humano diferente, con dos partes para que se complementen. Pero el relato se centra en la creación de la mujer, en ese aspecto. Cuando tú lees allí en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, recuerda, esa palabra es Adán. Por eso dice, hagamos al hombre, y dice después, versículo 27, y creó Dios al hombre, al Adán, varón y hembra, los creó. Eso es lo que dice el texto original. Y creó Dios al Adán, varón y hembra, los creó.
También cuando estudiamos eso, ¿te acuerdas que dijimos que significaba literalmente la palabra Adán? Aparte de representar la raza humana, la humanidad, eso es lo que Adán significa. También dijimos que la palabra literal de Adán es rojizo, porque Dios hizo al hombre del barro de la tierra, y Adán literalmente habla de eso, de un color de color rojo, rojizo, como el barro de la tierra. La tierra provee todo lo que el hombre necesita. Le da alimento, le da un lugar donde vivir. Dios plantó el huerto, veíamos el último día. Puso en ese lugar al hombre, ser humano. Él crea la vegetación, las plantas, todas plantas cuando dice que Dios plantó el huerto, todas estas plantas os serán útiles para comer. Dios pone al hombre para que cuide ese huerto. Ahí hay árboles con toda clase de frutos, con todos los sabores que te puedas imaginar. Dios crea los animales le hacen compañía al hombre. En este relato hemos leído que Adán le puso nombre a todos los animales de la tierra. Hay que tener mucha creatividad para eso. Imagínate que tú tuvieses que poner, ahora imagínate todos los animales que hay, los peces y todos los animales que poblan los océanos, todos los animales que vuelan, todas las aves. Piensa en todos los mamíferos, los reptiles, todos los seres vivos. Y ahora imagínate que tienes que renombrarlos. Olvídate del nombre con los que los conocemos y tienes que ponerle un nombre a todos. Para no complicarlo mucho, me gustaría ver cómo llamaríais, por ejemplo, al león. Imagínate que no existe concepto león. Bórralo de tu mente. Y ves a un león y tienes que ponerle nombre. ¿Cómo le llamarías? Invéntate una palabra, un nombre. Ves a un rinoceronte, ¿cómo lo llamarías? Ponle un nombre. Y no se vale utilizar nombres que tengan ya por ejemplo, un rinoceronte, como tiene un cuerno, pues le llamaría algo relacionado con un cuerno. Estamos al principio de la creación, a lo mejor ni el concepto cuerno todavía está bien ahí fundamentado. Invéntate nombres. Bueno, cuando lleves una docena de nombres, yo me da la impresión de que los nombres iban a salir todos como muy repipí, catachín, no sé qué, no sé cómo iban a salir los nombres. Pero me da la impresión de que nos lo íbamos a pasar muy, muy divertido cuando... Mira, ¿ves? El Paco y la Rosario, no sé quién habrá sido de los dos. Sospecho que el Paco. Pelucón le llamaría al león. Imagínate los documentales de National Geographic. La manada de pelucones están acechando a las gacelas. El pelucón. Por la melena será. Y las hembras entonces, las leonas, que no tienen tanto pelo, peluconas. Bueno, me da la impresión de que iba a ser muy divertido cuando nos pusiéramos a hablar de los nombres de los animales y todo eso. Adán tenía una creatividad increíble que viene a corroborar pues una de las ideas que yo a veces hemos hablado, y es que la capacidad del ser humano es muy superior a la que ahora podemos desarrollar y manifestar. Nuestras capacidades intelectuales, mentales, de percepción, de interacción con el mundo que nos rodea, etcétera, están muy, 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 muy limitadas por culpa del pecado que entró en el mundo. El hombre tiene ahora una capacidad realmente grande para muchas cosas, pero ni mucho menos todo lo que podría ser y hacer el hombre. Por eso un día, en la nueva creación, con cuerpos glorificados, nuevos, tendremos capacidades, veremos cosas, oiremos sonidos, tendremos comprensión, pero no te puedes imaginar, muy, muy superior a lo que ahora tenemos. Adán tenía esa capacidad, tenía la capacidad de ponerle esos nombres. Tú, león, tú, el rinoceronte, tú, jirafa, y los insectos y todo. Eso dice ahí, en la Biblia, versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar.
y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahí está. O sea, es algo realmente, una capacidad increíble la que tenía Adán de poner nombres y... Bueno, Yolanda dice, será mejor que Dios no le diera esa oportunidad a Gaby porque le encanta poner nombres raros a todo. Y se ríe. Bueno, a ver, ¿cómo le hubiese llamado Gaby al león? A ver, Paco, Rosario han dicho pelucón. ¿Cómo le habría llamado Gaby? Sí, pero se tiene que inventar el nombre. Bueno, Dios le da todo eso al ser humano. Animales, plantas, un clima ideal, un vapor que lo riega todo, para que el alimento sea siempre el que él quiera, disfrute de todo lo que le rodea. Pero no, el hombre no está completo. Le falta algo. El ser humano no está bien, le falta alguna cosa. Entonces es cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos ayuda idónea para él. Miriam también dice melenas, poca creatividad, pelucón, melenas, todo ahí relacionado con león, no tiene que ver con pelucas ni con las melenas y eso. ¿Ves cómo es más complicado de lo que parece? Yo digo de vosotros, pero yo no, a mí no sé cómo se me ocurriría una palabra que no exista para llamar a cada animal. Complicado, más de lo que parece. Por eso os ponía este ejercicio, este ejemplo. Hagamos ayuda idónea. Algunos han matizado. Cuidado, que no dice hagamos ayuda ideona. No, dice hagamos ayuda idónea. Pero recuerda que siempre estamos leyendo una traducción de un texto escrito original, en este caso en hebreo. En otras versiones dice, por ejemplo, hagamos una ayuda adecuada. En otra traducción dice, hagamos una ayuda semejante a él, que se complemente. En la versión de los 70, la Septuaginta, que es la primera traducción que se hace del hebreo al griego, en esa traducción aparece como hagámosle auxiliador conforme a él, dice el texto. O sea, el hagamos a la mujer como ayuda idónea no es que Dios crea a la mujer en desventaja con el hombre. No es que Dios crea a la mujer para que le sirva al hombre. Este relato es hermoso, porque habla de algo bello, hermoso que Dios creó al ser humano con las diferencias de lo que son los dos sexos para dar la oportunidad de que el hombre, varón y hembra, se unan y en esa unión ocurra algo mágico, diferente, milagroso, único, yo que sé, usa todos los adjetivos que quieras para destacar que eso no es algo normal. En la creación no hay más cosas parecidas. Dios creó al ser humano con una capacidad extraordinaria que le lleve a poder vivir en armonía con las personas que le rodean para bendecirse mutuamente. Acuérdate que después el pecado entra y todo lo que Dios hizo bueno, todo se trastorna, claro. Pero estamos hablando del diseño original de Dios. Lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Y Dios hace algo bueno, perfecto para nosotros, que a pesar del pecado, a pesar de todo lo malo que hay en el mundo y de las maldiciones que han manchado el matrimonio, la familia, las relaciones, a pesar de eso, hoy podemos seguir diciendo que necesitamos vivir en comunidad, necesitamos formar familias, crear matrimonios. Seguimos diciendo lo mismo, no es bueno que el ser humano viva solo. Es el mismo principio, la misma situación en la que hoy nos encontramos. Y la narración pues sigue, en el versículo hemos leído 21-22, entonces
Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿A qué te suena esto? Dios va a crear a la mujer del cuerpo del hombre que está creado. Y dice que hace caer en un sueño profundo a Adán para abrirle su costado, tomar de su costilla y después cierra otra vez ese lugar. A que suena como que anestesió a Adán, anestesia, le hizo caer en un sueño profundo para operarle. ¿A qué suena a eso? Bueno, pues no es eso, no es esa la idea. O sea, Dios no necesita anestesiar al hombre para operarlo. Y este relato es como un relato así figurado. O sea, tienes que entender que en todo este relato hay cosas literales, pero también hay enseñanzas que tienen que ver con algo. La expresión sueño profundo tiene que ver con las mismas expresiones que aparecen en otros lugares de la Biblia, como cuando un profeta tenía una revelación de Dios, y allí se utiliza la expresión, en lugar de decir caía en un sueño profundo, se utiliza la expresión de entrar en un éxtasis, que también lo vimos en el Nuevo Testamento cuando Pedro estaba en la azotea de la casa del curtidor, y allí dice que entró, Pedro lo explica luego, y entré en un éxtasis. Estas expresiones se utilizaban cuando un profeta de Dios recibía una visión, una revelación. A veces en la Biblia puede aparecer así como y entré en un sueño profundo, o entré en un éxtasis, o tuve una visión, o estaba yo en el Espíritu. Son las mismas expresiones. O sea, la idea es que cuando Dios crea a la mujer, el hombre es consciente y está viendo todo lo que está ocurriendo. De ahí que en el relato, si te das cuenta, lo lógico es que después de que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y después de eso tomó de la costilla e hizo, y entonces dijo a Adán, ¿cómo que dijo Adán? Si estaba en un sueño profundo, estaba anestesiado. No, estaba despierto, solo que estaba en una especie de éxtasis, de visión, de estar en el Espíritu viendo cómo Dios hacía esa obra. Porque en el relato no se despertó Adán, y se despertó Adán y vio y dijo, ¡ah, una mujer! ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba. No, no dijo eso. Estaba ya participando de todo eso. Esa es la idea. Por eso tenemos que a veces que estudiar la Biblia, porque la hermenéutica bíblica nos lleva a todos estos principios. Como decía Jesús, escudriñad las Escrituras. Una simple lectura superficial a veces provoca eso, que nos quedamos con conceptos erróneos, equivocados de lo que la Biblia dice. A veces llegamos a nuestras propias conclusiones, nos imaginamos cosas, y ocurre porque, primero, la lectura es superficial, pero además es que estamos leyendo una traducción. No estamos leyendo los textos originales. Las traducciones pueden perder parte de esa esencia, y el traductor, al utilizar según qué palabra, nos puede hacer perder de vista realmente el propósito que tenía el lector para transmitir a sus oyentes. De ahí es bueno no quedarnos ahí en la simple lectura, profundizar. A través de los estudios, de los maestros, pastores y maestros que Dios ha puesto en su iglesia, que Cristo ha nombrado, o tú mismo, leyendo un texto y no conformándote en una versión, puedes tener 2, 3, 4, 5 versiones distintas, sin tener que entrar en estudios más profundos del hebreo, a ver las palabras. No, simplemente algo muy sencillo es eso, tener varias versiones, y el mismo texto que estás tratando de comprender algo, leerlo en diferentes versiones, y eso te enriquece, te da una visión general de lo que el texto original podía estar queriendo decir. Entonces, cuando dice que Dios crea a la mujer de la costilla, lo que está diciendo, lo que está hablando, es que la naturaleza y la identidad del hombre y de la mujer son la misma. O sea, salimos de lo mismo, tenemos la misma esencia. No somos dos seres distintos. No somos creaciones diferentes. Eso es lo que el Génesis quiere decirnos. Que no es que Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer.
son dos creaciones. No, Dios crea al hombre y lo hace varón y hembra. Pero la creación es una, el hombre. Claro, hay diferencias, evidentemente, sobre todo físicas. Las diferencias están, pero no solo físicas, en la personalidad. En la personalidad están esas diferencias. O sea, hombres y mujeres tenemos personalidades distintas. La complejidad del ser humano es tremenda, es grande. De ahí que hay ciencias y hay profesiones y culturas y cosas que estudian la profundidad del ser humano, la psicología, todo lo que es el humanismo, la antropología, en fin, todo es muy complejo el hombre, el ser humano. La mente humana es tremenda. Pero aún habiendo cosas en común, porque cuando se estudia al ser humano hay muchísimas cosas en común, pero después aparecen esas diferencias, y esas diferencias son las que nos llevan al complemento, a estar complementados, a que tú solo en tu vida, en lo que eres, no te puedes desarrollar de la misma forma que cuando compartes tu vida con una persona del sexo opuesto. Pablo habla de ello. La Biblia habla de que Dios puede tener el propósito para algunas personas que no se casen, pero lo menciona como un don, no como lo que es natural. Lo natural es que un hombre y una mujer se puedan casar y sean ayuda el uno para el otro, un complemento el uno para el otro. Pablo habla de que ojalá os pudieseis quedar sin casar como yo. Está hablando desde un punto de vista práctico, desde el pragmatismo de decir, yo si estoy soltero, me voy de viajes misioneros, atiendo la Iglesia de Cristo, o sea, no tengo la obligación de atender una familia, de tener que estar en armonía con mi esposa. Eso implica que si tú estás casado, ya no puedes ir por libre por ahí. Pues ahora cojo y me voy de misionero 10 años a la China. ¿Y tu esposa? No, la dejo aquí. No puedes hacer eso. Si querías hacer así, igual le tendrías que haber pedido al Señor que te diese el don de abstinencia, y el Señor te podía haber dado ese don y no tenías necesidad de casarte. Pero cuando tú estás casado no puedes desatender tu familia, y no solo hablo al hombre, hablo también a la mujer, Esto es en las dos direcciones. La mujer tampoco puede hacer lo mismo. Me voy de misionera y tu marido, no, lo dejo ahí en casa. No, no se puede. Pablo dice, no os neguéis al uno al otro. Si os negáis, que sea de mutuo consentimiento y por un espacio corto de tiempo, para que no caigáis en tentación. No le deis lugar al diablo. Entonces, Dios instituye la familia, el matrimonio. Dios establece que la existencia del ser humano no puede ser en soledad, tiene que ser en relación con otras personas. Y la base es hombre, mujer, varón y hembra. Cuando Adán ve a la mujer, se reconoce a sí mismo, en el versículo 23. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Quiero que te des cuenta de todo este lenguaje. En el hebreo es mucho más fácil, pero como no leemos hebreo, ahí estamos haciendo el esfuerzo de entender. Siempre que aparece hombre o Adán es la misma palabra en Génesis. Siempre es la misma palabra. Cuando se habla de la diferencia, se habla del varón y se habla de la hembra. Claro, en nuestro lenguaje utilizamos ya el concepto es mujer y hombre. Hemos acuñado ya este concepto. No es, aunque el concepto varón y hembra, varona, por ejemplo, ya no es usado. En el castellano la palabra varona ya no la utilizamos. El opuesto de varón es hembra. Pero en este principio, en este lenguaje, en el hebreo, ese era el lenguaje. No hay distinción, no hay discriminación en ese sentido, distinción para discriminar, no existe eso.
Está hablando en términos iguales. No es uno inferior al otro. No son diferentes. Nancy decía, ¿costilla o costado? Habla de la costilla, pero recordad lo mismo, estamos hablando de un concepto. O sea, algunos han dicho, sí, porque los hombres tienen una costilla más que las mujeres y tal. Pues Dios le quitó una costilla a Adán y se la... No, pero todo eso es leyenda popular, ¿no? La anatomía humana, el hombre tiene una anatomía, la mujer la otra, y el esqueleto es igual, en fin, no hay... Está hablando figuradamente. Y en este lenguaje se podría haber traducido por costado. Costilla, costado, lo que quiere decir el texto. Por ejemplo, en contraste, no dice que fue creada de la cabeza del hombre y tampoco dice que fue creada de los pies del hombre, porque aunque eso parece que queda así como muy poético, Dios no hizo a la mujer de la cabeza del hombre para que no se enseñoree de él. Dios no hizo a la mujer de los pies del hombre para que éste la pisotee, aunque eso parece muy poético, pero tiene un fundamento bíblico. Ese lenguaje figurado está en la Biblia. Cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, ahí sí está hablando de un principio de orden. Cuando dice y Dios es cabeza de Cristo, está hablando de un principio de orden que tiene que ver por unas circunstancias. En cuanto al hombre y a la mujer, las circunstancias son la introducción del pecado en el mundo, pero no habla de que el hombre quiere decir que es más importante, que sea más listo, que tenga más poder, que tenga... No, está hablando de cuestiones de orden. Y todo ese lenguaje el creyente tiene que entenderlo. El hombre natural, el que no cree en la Biblia, no lo entiende. Por eso los movimientos feministas dicen, la Biblia es machista. No, los hombres de la Biblia eran machistas, pero la Biblia no. Dios no es machista. O sea, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero aquí el lenguaje nos lleva a esa idea. ¿Por qué del costado? ¿Por qué de la costilla? ¿Por qué del lado del hombre? Porque de alguna forma se está tratando de mostrar esa igualdad, ni de los pies ni de la cabeza. Cuando la Biblia utiliza la expresión de estar a los pies, era la idea de un siervo que se rinde ante su Señor. Por eso el relato no dice que fue tomada de los pies, y por eso no dice fue tomada de la cabeza, dice del costado, o sea, del igual. Además, en el costado está el corazón, que también bíblicamente tiene ese significado, el lugar donde está el amor, los sentimientos, las emociones. La Biblia está hablando de la creación del hombre y de la mujer en igualdad, con diferencias, pero en igualdad. Ni podemos negar las diferencias, ni podemos tratar de poner a uno por encima del otro, porque eso no lo dice la Biblia. Hoy en día, con todo el tema de la ideología de género, se ha introducido una forma de pensamiento que es muy extraña. Y la verdad es que la situación que se está creando es tan extraña, es una paradoja tan grande, porque cuando desde las autoridades, no todas, algunos sectores de la autoridad, de los gobiernos y de la enseñanza, no toda la enseñanza, pero cuando desde algunas de estas áreas se trata de enseñar un principio que va contra toda naturaleza, la ideología de género, decir que un niño tiene que decidir lo que es, si es niño o si es niña. Vaya, o sea, es un concepto tan raro que eso se enseña así y que mucha gente lo acepte, porque es que no estamos hablando de una cosa neutra que tiene que tomar una posición. Estamos hablando de personas que nacen siendo lo que son. O sea, y plantear que si tú naciste siendo esto, ¿puedes escoger ser otra cosa? Vaya, suena como a algo muy abstracto, como algo muy raro, ¿no? ¿No os parece? Pero eso es lo que se enseña, y se enseña a niveles académicos, desde instituciones del gobierno. Repito, no todos los gobernantes, sino toda la parte docente piensa así.
Dentro de las clases políticas hay discusiones profundas por todo esto. Pero vivimos en un tiempo muy extraño. Ideología de género, lenguaje inclusivo, cosas muy raras, que al final pretenden defender a personas que puedan estar en inferioridad de derechos y eso, pero hacen todo lo contrario. O sea, no están defendiendo a nadie. En todo caso, lo que hacen es perjudicarlas. Hace poco estaba escuchando una discusión en una emisora de radio por estos temas, porque es que estos temas generan un montón de discusiones, y no siempre en ámbitos religiosos, en sectores sociales en el mundo. Y había unas feministas que estaban protestando con todo esto del lenguaje inclusivo, porque según ellas, decía, el lenguaje inclusivo no nos defiende, nos humilla, decía, las feministas. Decían, porque el hecho de tratar en un esfuerzo, defendernos cuando se nos menciona en términos femeninos, es como reconocer que necesitamos ser defendidas. No sé si me explico, no sabría utilizar las mismas palabras que estaban utilizando ahí en el debate. O sea, cuando tú estás aquí, nadie tiene que venir a defenderte. Pero el lenguaje inclusivo lo que hace es tratar de decir, al decir, cojamos un lenguaje neutro para que no haya discriminación entre los hombres y las mujeres, es como reconocer que las mujeres están en desventaja, como que reconocer que las mujeres están más abajo. Y para igualarlas, pues vamos a cambiar el lenguaje. Llamar a un hombre, hombre, llamar a una mujer, mujer, utilizar los pronombres la, él, ella, ellos. ¿En qué está discriminando a nadie? O sea, nos hemos metido en un mundo loco. O sea, todo es absurdo, todo es... Y después te encuentras, claro, cosas muy raras, de que de pronto hay una persona por ahí que como tú puedes decidir, puedes escoger cuál es tu género, pues claro, eso a veces trasciende ya a cosas todavía mucho peores. Y hay gente por ahí que dice, no, yo no soy ser humano, yo soy caballo. Y de pronto hay alguien que dice, es que yo me siento caballo. Igual que hay hombres que dicen, no, yo me siento mujer. Igual que hay mujeres que dicen, no, yo me siento hombre. Nací hombre, pero yo me siento mujer. La naturaleza, la ciencia de la naturaleza, no me sale ahora la palabra, la anatomía humana, todo eso no tiene que influir en lo que soy. Yo decido lo que soy. Bueno, pues hay gente que utilizando el mismo principio, de pronto dicen, yo no me siento persona, yo me siento caballo. Y hay vídeos por ahí de gente que hace eso. Y han pagado a gente experta en caballos para que les enseñen a trotar. No caminan erguidos, caminan utilizando manos y pies como si fuera a cuatro patas. Aprenden a dar saltos, a comportarse como caballo. Y tú dices, si eso pasa hace unos años atrás, a esa persona la meten en un centro psiquiátrico. Pero este mundo está loco, hermanos. La Biblia ya advertía que en los últimos tiempos iban a pasar cosas muy raras, y están pasando. Génesis utiliza un lenguaje de igualdad, utiliza un lenguaje hermoso en cuanto a lo que representa ser hombre y mujer. Es una bendición el uno para el otro. No está hablando de que el hombre está por encima de la mujer se tiene que someter. No hace eso. Eso es algo que ocurrió en un comienzo con el pecado y aún fue degenerando y se fue haciendo todavía peor con el paso de los tiempos. De la costilla es un lenguaje simbólico. Quiere decir de lo más íntimo del hombre, pero no de la cabeza, no de los pies. Ahora fíjate que aquí establecemos principios que armonizan, porque estamos hablando del hombre, podría ser en su término genérico, la raza humana, pero como hemos dicho antes, el hombre ya adquiere personalidad propia. Adán ya se va a quedar con el nombre del varón, Eva se quedará con el nombre de la mujer. Y aquí en ese sentido podríamos decir que el hombre le dio vida a la mujer.
Dios crea a la mujer tomando de lo que ya estaba hecho del hombre. La misma esencia, la misma materia. Esto es ahora, dice Adán, carne de mi carne y hueso de mis huesos. El hombre reconociéndose a sí mismo en Eva. Pero ahora quiero que pienses en el principio que Dios establece. La mujer procede del hombre. Pero si ahora yo te pregunto, ¿y de dónde proceden los hombres? ¿Qué me dirías? De las mujeres. Todos los hombres que estéis escuchando el estudio, por si alguno no lo sabía, procedéis de una mujer. Os formasteis en el vientre de una mujer. Durante 9 meses estuvisteis conectados a esa mujer, a vuestra madre. Estuvimos ahí sintiendo lo que ella sentía. Si la mamá se entristecía, eso afectaba al feto. Si estaba contenta, afectaba al feto. Lo que la madre comía afectaba al feto. El bebé en el vientre de su madre se forma en una unión única. Yo como hombre siento envidia a las mujeres por eso. Es una envidia sana. Pero los hombres jamás podremos experimentar eso. No se puede. O sea, Adán proviene del hombre y todos los hombres provienen de la mujer, de Eva. Entonces Dios está estableciendo principios. En el capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar. Está hablando de una forma genérica, notas que habla en plural. Ahí, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Pero ahora se está tomando en explicarnos, se está tomando el tiempo en explicarnos cómo fue esa creación diferente. ¿Cómo fue que ahora somos hombres y mujeres? ¿Cómo es que Dios hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Eso es lo que ahora el texto nos está explicando. En la primera parte fue simplemente mostrarnos la diferencia en cuanto a la procreación, fructificad y multiplicaos, les dice ahí, somos hombres, somos mujeres, pero ahora, en esta descripción que se hace de las diferencias entre el hombre y la mujer, se está hablando de intimidad, de relación, de plenitud. Decir ayuda idónea sería como decir un ayudante que armoniza con él, con ella. Estamos ahí. Dios crea al hombre y a la mujer como iguales, no para que uno le sirva al otro, cada uno con diferencias, sí, claro, pero para complementarse. Las diferencias están para que nos complementemos, no para que nos maldigamos el uno al otro, no es para eso. El próximo día, como hemos dicho, hablaremos de la institución del matrimonio que está en este pasaje, pero me voy a tomar 5 minutos para hablar un poco de la mujer en la historia, porque ya hablaremos también de la caída, del pecado y de lo que representó para la mujer. Pero saltando esa parte, hoy, al hablar de la mujer, si leemos el relato de la creación, todo está bajo la perspectiva del mundo caído, el mundo maldito por el pecado. Por eso cuando tú lees, y dijo Dios, haré ayuda idónea para el hombre, eso se ve desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de un mundo caído. En el momento en el que Dios relató esto, no había esa perspectiva, no había desventaja, no había humillación por parte de ningún sexo. Entonces ahora nosotros leemos condicionados por nuestro contexto histórico, cultural, por el momento en el que toda la humanidad se encuentra, un mundo caído. De ahí que tenemos que hacer un esfuerzo a la hora de entender la Biblia y los pasajes bíblicos. En hermenéutica hemos hablado de eso, de entender todo esto en el contexto en el que ocurrió, no en el que nos encontramos ahora. En el mundo hebreo antiguo, la mujer ocupaba una posición muy superior a la posición que después durante los años fue perdiendo. Hemos dicho muchas veces, la sociedad judía era extremadamente machista. Las mujeres prácticamente no tenían derechos. Podríamos decir que eran esclavas, con todas las letras, ¿eh? En una sociedad como la judía, los hebreos, las mujeres eran prácticamente esclavas. Pero es que en un principio no fue así.
ni Dios les enseñó eso. Por eso cualquiera que diga es que Dios es machista se equivoca totalmente, es un ignorante de las Escrituras y de la historia. Y te lo puedo mostrar, mira lo que dice en Números. Tú sabes que en la sociedad judía, en las diferentes historias que tú vas viendo por la Biblia, cuando una mujer enviudaba, si una mujer se quedaba viuda, no podía quedarse con las propiedades de su marido. Si un padre moría, las propiedades no pasaban en herencia a sus hijas, al sexo femenino. Si había hermanos varones, se las quedaban los varones. Pero ahora imagínate, en una familia que solo hubo niñas, entonces si el padre moría, ¿a dónde iba la herencia? No a sus hijas. Iba a su familiar varón más próximo. De ahí tienes historias en la Biblia que tienen que ver con todo esto. Pero no fue así al principio, eso es algo que los hombres adoptaron. No es lo que Dios enseñó. Fíjate, te lo puedo mostrar, Números capítulo 27, del 1 al 8. Vinieron las hijas de Zelofeat, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran las hijas Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Hemos tenido a Tirsa Tapia estos días con nosotros y algunos se preguntaba, ¿y Tirsa es un nombre bíblico? Pues ahí lo tienes. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, te sitúo en escena, ahí periódicamente Moisés con los príncipes, con todos, se sentaban y escuchaban los problemas que el pueblo tenía. Era como tomar un tiempo para tratar los problemas de la gente, escucharles y traer resoluciones. Era como juicios, algo parecido. Vienen estas mujeres y dicen, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Varones se refiere. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? O sea, ya existía esa costumbre, pero Dios no ha establecido leyes todavía en ese sentido. Entre los hombres ya existe esa costumbre. Si muere el hombre sin tener hijos varones, las hijas no tienen derecho ni a heredar ni siquiera el apellido. Y estas hijas vienen ante Moisés con este problema. Nuestro padre murió. Al no tener hijos varones, su apellido se va a perder, no lo heredamos nosotras. Y además, no heredamos ni los bienes ni nada. ¿Es justo esto? Dice, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Y le dicen a Moisés, danos heredad de entre los hermanos de nuestro padre. O sea, eran los hermanos o los tíos de ella los que se quedaban con todas las cosas. Nosotras nos hemos quedado sin nada. Y entonces Moisés no dice, vamos a hacer esto. ¿Qué hace Moisés? Hombre sabio. Consulta delante de Jehová. Ah, qué interesante. Ese es un nombre de Dios. Hoy hablaríamos de los pastores. Un pastor no toma decisiones en su propio juicio. Yo tengo que enfrentar muchas situaciones en las que personas vienen y me cuentan sus problemas. A veces hago terapia con personas, trato personas. Y cuando a mí me cuentan cosas, bueno, hay muchas cosas que inmediatamente yo puedo decir, bueno, mira, esto es así, la Biblia dice y tal, pero hay muchos casos que se quedan ahí en la duda. Y entonces, ¿qué hago yo? Le digo, el próximo día hablamos, déjame que ore, que lo piense y medite. Intento hacer como Moisés, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Señor, existe esta situación, ¿qué hacemos? ¿Qué dice tu palabra? Muéstrame. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, palabra de Dios, bien dicen las hijas de Zelofeat. Tienen razón ellas. Eso es lo que Dios le dice a Moisés. Los hombres están equivocados. Si su padre muere, es justo que ellas hereden lo que era de su padre, no que se lo queden sus tíos, los hermanos de su padre.
Bien dicen las hijas de Zelofeat, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaré su herencia a su hija. Dicho, no hay nada más que añadir. Palabra de Dios. ¿Notas? No fue Dios quien instituyó. Si una mujer queda viuda, pobrecita, ya se apañará, ya se buscará la vida. Si un padre muere y no tenía hijos, solo hijas, oh, qué lástima, las hijas se quedan sin nada. No, ese no es Dios. Esos son los hombres que abusan de su posición, de fuerza, de poder. La aflicción de la mujer por culpa de los hombres se la inventaron los hombres, claro, por causa del pecado. Pero no es algo que Dios diseñó, es algo que ocurrió. Dios les dio leyes y estableció esto, pero todo esto se perdió rápidamente. En los documentos antiguos se puede ver estos detalles. Al principio, en el hebraísmo antiguo, las mujeres salían de sus casas sin cubrir sus cabezas, sin velo. Podían ir a visitar a sus amigos, a sus vecinos, a quien quisieran. Hablaban con los hombres en público, en la calle, no había ningún problema. Con el tiempo todo esto se perdió. La mujer no podía salir de su casa sin cubrir su cabeza. No podía ir a visitar a quien quería ella sola. Si acompañaba a su marido, vale. No podía hablar con los hombres en público. Cuando el matrimonio caminaba por la calle, el hombre iba delante, la mujer le seguía a una distancia detrás y jamás se podía dirigir a su marido en público. Pero todo eso no era al principio, se degeneró, con el tiempo se perdió. La mujer al principio podía ir a la escuela y podía enseñar, después ya no, se perdió. La mujer no tenía derecho a la enseñanza, ni ella podía ejercer enseñanza, no podía enseñar. Con el tiempo se fue convirtiendo en una esclava, pero repito, eso no era el diseño de Dios, ese es un problema de los hombres. Y después llegó el cristianismo, y en el cristianismo pues hubo tremendos cambios. Ya para resumir, porque el próximo día hablaremos del matrimonio, pero quizás al empezar os puedo dejar ahí unos cuantos textos para que veáis la posición de la mujer en el Nuevo Testamento, qué dijo Jesús, cómo actuó Jesús, qué dice Pablo. Te dejaré unos cuantos textos para que veas, pero para concluir hoy, el cristianismo viene a tratar de poner en orden otra vez todas las cosas, y por eso en Gálatas el apóstol Pablo dice, ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo. Ese es el ideal de Dios para nosotros. Hay diferencias, sí, pero no para desventaja, ni para humillar el uno al otro. Nos complementamos, es para complementarse, para bendecirnos y enriquecernos, no para que uno tome ventaja sobre el otro, ni mucho menos. Pero no solo fue en eso, en todo lo demás también. El color de la piel, las posiciones sociales, ricos, pobres. El hombre, basándose en su egoísmo perpetuo por culpa del pecado, pues siempre va a causar sufrimiento y siempre va a aprovecharse de los más débiles. Siempre ocurrirá. Terminamos ahí. Linda Sal dice, ¿qué es chalaos? Porque Juan dijo, están chalaos. La expresión chalaos, claro, en otros países igual eso no se entiende, es como decir están locos. La palabra chalaos es como decir están locos. Muy bien, ya resolviendo esta duda, si tenéis duda decirlo, porque mira, si Linda se va esta noche a dormir pensando, ¿y qué chalao? ¿Qué chalao? Y se imagina otra cosa, vosotros preguntad en el chat y respondemos. Queridos hermanos, nos despedimos por hoy. Mañana será martes 28 de septiembre. Uy, estamos ya en los últimos días del mes. Y como todos los martes, seguiremos estudiando Hechos de los Apóstoles. Estaremos en nuestro local de reuniones, lo digo porque si algunos estáis por aquí cerca y queréis venir, pues ahí os apuntáis. Y mira, ahora que saluda por ahí a Lina, bona nit Lina. Ayer fue el cumpleaños de
de Juan Vázquez y de Alina, y nos les felicitamos, así que lo hacemos hoy al terminar así ya el estudio. Juan, Alina, feliz cumpleaños, muchas bendiciones. Esta semana cumplió años Paco, un montón de gente, Alina, Juan Vázquez y me parece que alguien más, y ahora no me acuerdo. Felicidades. Y queridos, mañana nos vemos, si Dios lo permite, estamos en sus manos siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.